¿qué tal? ¿Cómo están todos? Sean bienvenidos a este nuevo espacio. Estoy muy emocionada. Mi nombre es Sandra Arcos y es un gusto para mí que estén hoy aquí y yo estar haciendo lo que no pensé que iba a hacer hace 3 años, que era volver a aprender una cámara y volver a aprender un micrófono. Pero bueno, Dios no dejó de buscarme y de hablarme y por eso es que hoy siento que es el tiempo correcto y hoy estoy aquí. Bienvenidos a este espacio cuyo nombre me emociona mucho revelarles porque es un nombre que tiene mucho significado para mí. El nombre de este espacio, que espero que también se vuelva su espacio, es Niña, levántate. Esto viene de un versículo que yo estaba leyendo en mi devocional esta semana en Marcos 5:41, si no mal recuerdo. Bueno, aquí mis chicos de producción van a poner el versículo correcto por debajo. Creo que sí es Marcos 5:41, en donde Jairo, su hija está muy enferma y él va y busca a Jesús y le dice que por favor venga a su casa porque sabe que él puede devolverle la salud. Sin embargo, cuando va en camino a encontrarla, y porque obviamente Jesús acepta ir y cuando va en camino, le avisan, ¿no? Que su hija ya murió. Y entonces, pero Jesús le dice, no temas, tu hija está dormida. Y entonces cuando llegan a la casa, Jesús se acerca a la cama de la hija de Jairo y le dice, Talita Kumi. Creo que sí lo dije bien, espero haberlo dicho bien, que es niña, levántate. Y justamente siento que eso es lo que ha hecho Dios en mi proceso y que evidentemente sigue haciendo, que es esa niña que en algún momento se murió, esa niña que en muchos momentos estuvo tan perdida, esa niña que no tenía ganas de vivir, que no tenía fuerzas para caminar, que sentía que no tenía un propósito, en Cristo encontró la respuesta y la fuerza para levantarse y resurgir. Entonces, estoy muy contenta de que este sea el nombre de este proyecto, porque además yo tenía otro nombre para este podcast, pero resulta que ese nombre ya estaba registrado, porque obviamente voy y hago mi búsqueda y ya estaba registrado. Y entonces en la semana yo estoy leyendo mi devocional y cuando yo leo esta parte, me latió el corazón, o sea, me brincó el corazón del pecho y yo dije, híjole, creo que el Espíritu Santo me está queriendo decir algo. Y entonces, cuando yo hago la búsqueda de Niña Levántate, me pasa lo que nunca me había pasado con ninguna marca que yo he buscado registrar, porque ya me van a ir conociendo y me voy a ir presentando, pero bueno, tengo diferentes proyectos, soy una persona muy creativa y siempre que busco una marca ya están tomadas, ya están registradas, entonces tengo que buscar alguna variante, tengo que cambiarle tantito al nombre, tengo que darle forma. Bueno, es la primera vez en la vida que me pasa que el nombre a nadie se le había ocurrido y no estaba registrado para nada. Entonces dije, claro, esto solo Dios lo podría haber hecho y eso quiere decir que este es el nombre correcto para este espacio. Entonces, bueno, mi nombre es Sandra Arcos. Yo tenía un podcast hace 3 años y de hecho este primer episodio, porque en futuros episodios vamos a tener muchísimos invitados y se va a poner muy bueno, ¿no? Pero justo en este episodio yo que estoy haciendo la transición de mi anterior podcast, que todavía lo pueden encontrar, está disponible tanto en YouTube como en Spotify, todavía no sé qué voy a hacer con él, pero bueno, también es parte de este testimonio, se llama Lavadero Conciencia y justo refleja esa transición que yo hago y esa transformación, esa metamorfosis a través de la cual yo voy pasando para estar parada hoy aquí como la nueva criatura, ¿no? Como nos dice Dios en su palabra, ¿no? Que todos podemos ser realmente criaturas nuevas en Él. Y bueno, bienvenidos a este espacio. Estoy muy emocionada y muy feliz de compartirles hoy un poquito más de mí para los que no me conozcan. Yo actualmente, bueno, tengo 42 años, pero toda mi vida fui una buscadora. Yo, siendo el ser sensible que soy, porque les voy a ir contando un poco de mi historia, yo en mis primeros años siempre tuve una sensibilidad y una inclinación por el arte. Y bueno, yo desde chiquita sabía que cantaba bonito y siempre me gustó participar en las obras de teatro de la escuela y afortunadamente mis padres pues siempre me apoyaron muchísimo y entonces pues me metí a estudiar eso y me dediqué pues yo creo que unos 15 años, 15, 20 años de mi vida a eso, a la actuación y me dediqué a desarrollar mis dones en el canto. Y sin embargo, siempre yo sentía que había como un vacío, yo siempre sentía que había como un sinsentido en mi vida, siempre sentía que me faltaba algo, o sea, yo iba
alcanzando ciertas metas humanas, ¿no? Del mundo natural, pero siempre me sentía como que me faltaba algo, que había un vacío y también yo me sentía muy esclava de mis emociones. Yo al ser una persona muy sensible, siento que siempre percibí el mundo como diferente a los demás. Siempre todo para mí era un impacto mucho más intenso, mucho más fuerte. Después en el camino me enteré que soy una persona paz, o sea, una persona altamente sensible, ¿no? Y entonces me empecé a educar al respecto del tema, buscando respuestas sobre por qué veía el mundo como lo veía, por qué sentía las cosas como las sentía, porque a veces yo sentía que había algo que estaba mal en mí. O sea, yo sentía que yo veía y sentía las cosas de una forma que yo dije, no, yo estoy medio fallada, o sea, hay algo mal conmigo, estoy descompuesta, yo veo que la gente no es así, yo veo que a mí todo me duele más, soy muy sensible y siempre como que recibía ese feedback del mundo de que había algo raro en mí. Y me sentía inadecuada y me sentía insuficiente y me sentía en algunos momentos hasta literal fallada, o sea, que había realmente algo muy malo conmigo. Entonces, empezó una búsqueda, ¿no? Como de encontrar sanidad. Y cuando uno busca sanidad en el mundo, pues uno busca por donde se pueda. De repente uno no sabe, ¿no? Por dónde ir a buscar alivio, porque de verdad yo sí digo, para los que escucharon mi podcast y me conocen del podcast, que ahí lo conté un montón, pues hablo de mucho de esta búsqueda de sanidad espiritual. Y, y bueno, llego a prácticas de meditación, llego a sistemas de sanación, me clavé mucho también en la neurociencia, me clavé mucho también en la psicología, ¿no? Empecé a estudiar y estudiar estos términos de la niña interior y bueno, lo que sí tengo es que soy una persona súper disciplinada y soy súper obsesiva. Cuando yo me clavo con algo, lo estudio hasta el final. Y entonces empecé a meterme muy, 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 muy profundo en como todas estas ondas que hoy se conocen como el New Age, ¿no? Y entonces ahí estuve mucho tiempo de mi vida muy clavada, porque yo les digo, cuando yo le pongo el ojo a algo, yo me voy hasta las últimas consecuencias. Y entonces me fui muy, muy, muy profundo y me hice la facilitadora y yo participaba en estos grupos y en estas meditaciones y yo aprendí el sistema e incluso me fui en algún momento a un retiro de meditación de 6 meses, ¿no? En donde dejé toda mi vida para recluirme en una que se conoce casa de conciencia, ¿no? Y meditábamos 8, 9, 10 horas al día, comida sana y yoga, y o sea, yo estaba pero full, full, full metida en ello. Y encontré un espacio, y hoy lo puedo decir, no lo digo con juicio, pero sí encontré un espacio donde encontré como un bálsamo, o sea, fue como un paliativo muy, muy atractivo durante muchos años, porque de verdad yo tenía como una intensidad emocional, era algo que me desbordaba muchas veces, y ahí encontré como una contención. Encontré una contención que me funcionó. Y sin embargo, de repente vino la pandemia y obviamente, ¿qué pasó en la pandemia? Pues que nos dio el revolcón a todo mundo, toda la humanidad, bueno, pues yo también incluida. Y entonces pasa la pandemia, sabemos, ¿no? Lo que representó para cada uno de nosotros, que fue un movimiento muy intenso. Y les digo, en esta sensación como de vacío ya no sabía qué hacer, no sabía si retomar mi carrera como actriz, porque siempre había sido como muy frustrante, porque yo hacía algunos pequeños personajes, pero no lograba concretar nada. Igual en la música, yo, de hecho, si me buscan por ahí, estuve en la academia de los 10 años, participé en este reality show y luego grababa jingles y grababa, o sea, yo buscaba, pero no sentía que hubiera como una consistencia y había muchísima como inestabilidad en mi vida y era muy cansado, era muy, muy cansado, de verdad. Entonces, bueno, ya viene la pandemia, pasa y se me da la oportunidad de poner un negocio. Entonces, pues Sandra nunca había puesto ningún tipo de negocio, pero yo estaba bien envalentonada. Dije, si se nos viene la pandemia, no sabemos cuánto va a durar el mundo, yo me aviento, ¿no? Y lo peor que puede pasar es que quiebre mi negocio. Pero entonces, la verdad, en eso sí, soy muy osada y me aventé. Y entonces resulta que me empezó a ir muy bien. Pero yo recuerdo que que yo, la semana que yo abrí mi salón de belleza, porque el negocio que tengo hoy es un salón de belleza, la semana que yo abrí mi salón de belleza, mis redes sociales, hagan de cuenta que yo en Instagram tenía 3,000 seguidores, 3,200 y cachito. Y de pronto yo empecé a hacer contenido de esto que les digo del New Age y entonces hago un reel
se me viralizó. Entonces fue una locura. Un día yo abro mi Instagram y de repente veo que ven que les aparece, cuando tienes un nuevo seguidor, te aparece la figurita en rojo, ¿no? Y te aparece un seguidor nuevo, ¿no? A mí de repente me aparece 100 seguidores nuevos y yo, 100 seguidores, yo lo empecé a ver y yo dije, ¿qué? Y lo cierro, ¿no? Y digo, ay, Dios mío, ¿qué está pasando? Y de repente, así 2 segundos después lo vuelvo a abrir, otros 100 seguidores nuevos. Y lo cierro. Y lo vuelvo a abrir y 100 seguidores nuevos más. Y entonces me di cuenta que las personas empezaron en sus historias a compartir un reel mío. Y ahí por primera vez yo viví lo que es que un video tuyo se vuelva viral. Y así estuvo mi red social, mi Instagram estuvo así durante aproximadamente 2 semanas completas. No había momento en que yo no lo abriera, en que tenía 100 seguidores nuevos. Y entonces mis redes de 3,000 se fueron a 250,000 seguidores. En algún momento esto fue como que se fue mermando y se calmó. Y en ese momento yo, de tener 3,000 seguidores, de pronto tenía 250,000 y yo me quedé como en shock. O sea, para mí fue un shock impresionante. Y entonces, de repente, algo pasó dentro de mí, o sea, que coincidió con el que yo estaba abriendo un negocio nuevo. Porque imagínense, tú, un negocio que no sabes, nunca has tenido un negocio y lo abres, y de repente tu red social explota. Y yo dije, ¿qué onda? O sea, entonces dije, voy a empezar a dejar mis redes sociales y me empecé a enfocar en el salón. Y empecé en el día a día, en la operación del salón, pues yo estaba emprendiendo algo nuevo y fui conociendo cómo era la operación, fui aprendiendo muchas cosas de belleza. Y sin embargo, algo pasó dentro de mí que yo dije, ay, ya no tengo nada que decir en mi red social. Y todo el mundo me decía, pero es que tienes 250,000 seguidores, úsalos. Y yo digo, pero es que no tengo nada que decir. Y entonces ahí vino un periodo de silencio, ¿no? Eh, Aproximadamente un poquito más de 2 años, que yo dejé mis redes sociales así sin compartir absolutamente nada. Y porque si algo tengo yo es que para mí mis redes sociales no eran un trabajo, o sea, yo compartía mi camino y mi viaje. Y eso es un poco lo que vamos a seguir haciendo en este espacio. O sea, a mí no me interesa necesariamente usar este espacio para comercializarlo en el sentido de publicitar cosas, publicitar marcas. O sea, este para mí es un espacio en donde yo reflejo quién soy. Entonces, yo no juzgo a quien lo hace en ese sentido, pero yo soy 100% real. O sea, yo lo que comparto es porque o lo viví, o porque a mí me pasó, o porque yo tengo forma de comprobarlo directamente, ¿no? Entonces, bueno, básicamente eso fue lo que pasó, que yo dije, no tengo nada que decir. Y tuve un silencio así increíble de 2 años. Y me empecé a clavar en el trabajo y trabajé y me empezó a ir bien en el salón y el proyecto empezó a crecer y bueno, ya después les contaré de ese proyecto porque también es un proyecto muy lindo, muy hermoso y que va alineado con los valores que hoy tengo. Pero sin embargo, pasó algo increíble, ¿no? Que de repente yo dejo de participar en todas estas prácticas, nadie me lo dijo, o sea, no tuve un roce con alguien en mi grupo de meditación, no me enojé con alguien, o sea, fue de repente yo dije, esto ya no me queda. O sea, es como que un día te pones un saco que te queda, que comiste de más en diciembre y engordaste. Así que yo me lo puse y dije, ay, esto ya no me queda. Y de repente las mismas cosas que yo hacía ya no me hacían sentido. O sea, y todas las personas de este grupo estaban sorprendidos porque decían, ¿dónde está Sandra? Sandra, que era la que más participaba y era la más involucrada y la más proactiva, ¿dónde está? Y yo de repente solamente me empecé a alejar, me empecé a salir de todos los grupos de WhatsApp. No me sentía enojada ni peleada con nadie, pero simplemente ya no me quedaba ese saco. Y entonces resulta que un día llega a Brillo Mío Salón, que así se llama mi salón. Bueno, no, para esto, antes yo de repente, así, bueno, yo en ese momento decía, de repente, no sé de dónde, hoy sé que fue Dios, evidentemente, ¿no? De repente dije, ay, como que siento falta de mi vida espiritual. Y entonces me metí a Instagram, porque yo todo lo busco en Instagram. Y entonces yo me metí a Instagram, iglesias cristianas en Benito Juárez, ¿no? Y entonces me puse a buscar y encontré, pues, muchos perfiles, ¿no? Y entonces los veía y me metí a escuchar y veía el feed y yo decía, no, como que, no, yo decía, no, esta iglesia como que está rara y no me vibra, o sea, como que algo no me checaba. Yo buscaba y me metía así 2, 3 veces por día, estaba buscando. Iglesia cristiana, o sea, fue algo que nació literal, o sea, fue espontáneo. O sea, sé que no fue espontáneo, sé que fue Dios, pero en ese momento yo no lo sabía. Entonces, de repente un día
Yo llevo las redes sociales de mi negocio, ¿no? Y entonces un día me manda un mensaje, ¿no? Una persona y me dice, oye, es que me gustaría hacer una cita para tu salón. Y yo, sí, perfecto. Evidentemente me meto a su perfil, ¿no? Y era la pastora Mariana de RN, ¿no? Que es una iglesia que está en Benito Juárez. Y entonces yo digo, no, no puede ser, o sea, ¿cómo? Va a venir, y entonces yo me meto al perfil de ella, ¿no? Y veo que es una pastora, y luego me meto a RN y veo que está a 5 minutos de donde yo estoy ubicada, y yo ni le agendé la cita, yo fui el miércoles, porque ellos en RN tienen servicios los miércoles y los domingos, y entonces yo fui el miércoles y yo entré a ese lugar y yo, o sea, no, o sea, es un antes y un después, así fue impresionante, ¿no? Entonces yo llego, entro y vivo todo lo que es el servicio, ¿no? Yo no sabía lo que estaba experimentando, hoy sé que fue la presencia del Espíritu Santo, o sea, fue algo que sentía en mi piel, en mi cuerpo, en mi corazón, o sea, yo ese día me acuerdo que lloré todo el servicio desde que empezó hasta que terminó y además tuve la suerte, la bendición, no suerte, la bendición de que ella fue la que dio la prédica, ¿no? Porque hay predicadores invitados y bueno, pero ella tiene una unción muy especial. Entonces yo cuando la vi, yo, o sea, fue una experiencia de verdad transformadora para mí y bueno, yo después ella vino al salón, ya le concreté la cita, ya vino al salón, ¿no? Y me acuerdo que cuando yo la vi, yo, o sea, corrí, la abracé y le dije, yo era la más emocionada. Y yo le digo, no, es que yo, y usted me mandó el mensaje, y yo ya fui a su iglesia, y y entonces ella en ese momento, pues también estaba muy contenta. Me dice, yo también estuve orando por un salón donde no me quemaran el cabello. Me acuerdo que me dijo, ¿no? Y le digo, entonces Dios respondió a las oraciones de las dos, ¿no? Ella encontró su salón, porque sigue siendo nuestra clienta, y yo encontré un hogar y encontré a mi Padre Celestial. Entonces, pues fue absolutamente maravilloso. Y bueno, yo quiero decirles que yo de verdad se los juro, yo hace unos años no, no creería, o sea, por más que me dijeran, yo no creería que hoy estaría yo diciéndoles esto, porque yo era la persona más anti religión, que obviamente de lo que yo estoy hablando no es de una religión, porque lo que yo he cultivado es algo mucho más grande que una religión y que es una relación personal con Dios, es conocer a mi Padre Celestial y profundizar en esa relación sin intermediarios más que Jesucristo. Entonces, yo lo que les puedo decir hoy es que de verdad ha sido algo completamente transformador. Y les digo, o sea, yo, si ustedes me hubieran dicho en el pasado, Sandra, ¿tú vas a ser cristiana? Y yo les hubiera dicho no, porque yo era la que literal, o sea, hacía burla, ay no, los aleluyos, salte corriendo, ay no, ahí vienen estos, no, qué horror, qué ridículos, o sea, de verdad, hoy porque de hecho tengo amigas que en el camino se volvieron cristianas y yo las veía en Instagram y yo decía, ay, no, ¿esta qué le pasó? O sea, ¿qué onda? ¿Qué bicho le picó? ¿En qué secta se metió? Qué raro. E incluso hasta sentía como un rechazo. O sea, como con esta idea preconcebida de no, ay, no, ahí les lavan la cabeza. O sea, yo era esa persona, pero al 100%. Obviamente nunca se los iba a decir, pero sí lo pensaba, ¿no? Entonces, aquí, aparte es otra de mis características, que yo soy muy directa y muy neta y muy abierta. Pero bueno, y entonces, por eso para mí hoy, ¿no? 2 años después de toda este encuentro que yo tengo, 2 años después, bueno, llego aquí y justo siento que llega el momento de que yo pueda renovar esta comunicación que viene de esta parte del New Age y donde evidentemente en este podcast les voy a ir compartiendo de todo lo que he ido aprendiendo y cómo se ha ido dando esa transformación. O sea, no les voy a dar todos los detalles hoy porque no nos alcanzaría el tiempo, pero sí se los voy a compartir. Y y me van a seguir acompañando en ese crecimiento, porque yo sé hoy que soy un bebé en Cristo. Y les digo, o sea, no soy una experta en teología y no se trata de eso, pero sí quiero abrir este espacio para que las personas quienes puedan resonar conmigo, ¿no? Puedan irme acompañando en este viaje y por supuesto en este espacio también vamos a invitar a personas que son súper interesantes, que tienen testimonios increíbles, personas que tienen muchísimo conocimiento, que tienen relaciones increíbles con Dios, que tienen testimonios sobrenaturales, porque quiero que este espacio sea eso, que sea un puente con todas las personas que hoy están como yo o que estuvieron como estaba yo, para que puedan conocer lo único que realmente puede transformarte. Porque yo sí les digo, cuando estaba en esto del New Age,
había como una sensación de una llenura temporal, ¿no? Pero después volvía a venir, ¿no? Esta hambre, este sinsentido, porque no hay nada humano que te pueda dar lo que te da una relación con tu creador, lo que te da una relación con tu padre, lo que es saber que tú tienes un propósito, que tú has nacido con un propósito, que no importa quién tú seas, tú fuiste amado y deseado desde antes de nacer, tú eres un sueño de Dios, o sea, Dios te conoció antes de nacer, te vio en el vientre de tu madre, ahí le van a ir poniendo los versículos que sustentan todo lo que estoy diciendo, producción, pero eso eres, eso somos, y por más que haya muchos sistemas y muchas doctrinas, ideologías hechas por el hombre que te puedan prometer y que te puedan asegurar, no hay nada como esa llenura y esa dependencia de Dios que te da un gozo, una confianza en Dios impresionante que realmente solo te la puede dar Él, ¿no? El que seamos cristianos, ser cristianos quiere decir que somos imitadores de Cristo, que anhelamos ser como Él. No somos perfectos, estamos llenos de fallas, estamos con hambre y deseo de crecer, ¿no? Pero no significa que nuestra vida sea fácil, no quiere que no tengamos problemas, adversidades. Sin embargo, tenemos la posibilidad de depender de aquel que nunca nos va a fallar, de aquel que nos ama, de aquel que dio su vida por nosotros. Si nosotros creemos y nos arrepentimos, de verdad es una transformación que yo les puedo decir, no, nada se puede comparar con ello. Entonces, este espacio justamente va a ser para todos los que están aprendiendo, que quieren aprender, que tienen como un gusanito, que quieren crecer en su relación con Dios, pues este espacio va a estar hecho para todos ustedes. Y bueno, ¿qué les puedo contar? O sea, realmente cuando yo llegué, como les digo, a RN, a la iglesia, empecé a ir los miércoles y empecé a ir los domingos y empecé a irme a las naciones. Las naciones son los estudios bíblicos de los lunes, en donde profundizamos en la palabra, donde cómo vamos a reconocer la voz de nuestro Padre si no le conocemos. Entonces, ¿cómo le conocemos? Con su voz, conectándonos enchufándonos a la fuente, ¿no? Que es la voz de Dios. ¿Qué es la voz de Dios? La palabra, la Biblia, ¿no? Entonces, después de eso, a mí me invitan a irme al encuentro, ¿no? Y yo no sabía ni a qué iba, yo no tenía idea de nada, pero yo dije sí. Yo le puse un gran sí y dije voy. Y el encuentro es un evento estelar que se realiza cada 3 meses en la iglesia, en donde, así como lo dice la palabra, el encuentro es que tú tengas un encuentro con tu padre. ¿Sí? Entonces son 2 días, o sea, además es un evento increíble porque está súper accesible, o sea, creo que a mí me costó 500 pesos. Créanme que nunca, ninguno de los talleres que yo tomaba de meditación, de New Age, o sea, miles y miles de pesos. Bueno, este encuentro de 2 días fue creo que para 500 pesos, ¿no? Entonces, es una tarde en donde empieza uno como a aprender, porque siento que te dan el ABC de lo que es ser un cristiano. Pero después en el segundo día, ahí no se los quiero contar porque me encantaría que las personas que lo vean, si les resuena, lo puedan vivir. Pero el caso es que realmente uno puede tener un encuentro con el Espíritu Santo y con Dios. Y así fue para mí. O sea, yo tuve eh, un momento en donde yo tuve la certeza de que el Espíritu Santo me bautizó. O sea, yo después de la liberación, porque hay una liberación, después de la liberación, yo me recuerdo que yo me caía al piso y yo estaba yo me acuerdo que era como si, porque yo lloré y lloré y lloré y lloré en ese evento, yo lloré y lloré y saqué bueno, o sea, fue realmente impresionante, ¿no? Y, y ya me acuerdo que yo estaba con mis ojos cerrados y como que un poco escuchaba lo que estaba pasando alrededor y de repente yo me acuerdo que yo vi una luz. Yo estaba con mis ojos cerrados y yo vi una luz blanca resplandeciente que giraba, ¿no? Aquí como en mi frente. Y yo sabía que era el Espíritu Santo, o sea, yo lo sentí la confirmación en mi corazón. Y ese día, o sea, se divide el antes y después de mi vida, o sea, porque, o sea, algo pasó, ¿no? Bueno, ese algo es lo que les digo que pasó. y, y fue increíble porque de ahí me vino un enamoramiento, un hambre y una pasión increíble. O sea, porque yo antes había intentado leer la Biblia y seguro a muchos de ustedes les ha pasado que uno intenta leer la Biblia y no entiende nada. O sea,
o sea, porque yo agarraba y la abría y aparte reía la Reina Valera. Un día vamos a hacer un episodio sobre las versiones de la Biblia, ¿no? Yo agarraba la Reina Valera y bueno, era así como que no entendía nada. E incluso en otro momento fui a otra iglesia en donde yo me acuerdo que se me cerraban los ojos, o sea, me dormía porque yo no entendía absolutamente nada. O sea, yo leía la Biblia y era un teflón mi cerebro, así se rebotaba. Impresionante, o sea, yo no entendía nada. Después de que pasó el encuentro y de que yo tuve esta experiencia, yo me acuerdo que yo empecé a abrir la Biblia y me empezó a entrar. O sea, de repente empecé como a entender y dije, claro, y las palabras eran ya como que si yo hubiera aprendido el idioma. O sea, fue impresionante. Y yo estaba súper emocionada. Y yo me acuerdo que yo le conté a mi mentora en ese momento, la pastora Nayeli, y yo le dije, es que ya estoy entendiendo. O sea, yo sentí como que me habían quitado el velo. O sea, como que tenía nuevos ojos para ver y fue impresionante. Y a partir de ahí, pues obviamente, conforme uno va estudiando más y va leyendo más la palabra, uno va entendiendo más, le va haciendo sentido, ¿no? Porque en la Biblia no se entiende de forma racional. O sea, hay mucha gente que se queda ahí atorada en lo teológico y racional, que no está mal el estudio bíblico, pero es que lo importante es cuando la palabra se encarna también en nosotros y cuando nosotros somos la palabra viva y cuando hablamos la palabra y cuando respiramos la palabra y cuando vivimos la palabra y realmente somos transformados internamente. Y eso fue lo que yo siento que a mí me empezó a pasar. Y muchas cosas de mi vida que antes yo no sabía ni qué onda, empezaron a verse transformadas. Y bueno, pues ya he hablado un montón, porque se me da hablar, me encanta platicar. Pero bueno, este espacio va a ser un espacio para todos aquellos que tienen como un deseo, una curiosidad, para los incrédulos también, para las personas que estén cansadas, que a lo mejor ya no saben ni dónde buscar. Yo espero que mi testimonio pueda servir, que pueda ser de utilidad para aquellas personas que quizás se encuentran en un momento como yo estuve, porque hoy se platica como, lo puedo platicar con mucha ligereza, pero de verdad es que yo sé el lugar del que Dios me sacó. Entonces, por eso para mí es tan importante el compartirlo y además sé que hay testimonios increíblemente poderosos y yo siento esa responsabilidad y esa necesidad y ese deseo de compartirlo porque sé que hoy en día en el mundo hay muchísima necesidad de conocer a Dios, ¿no? Entonces, bueno, también este podcast, este episodio es uno, pero vamos a hacer la parte dos, así que déjenme sus comentarios, si tienen preguntas, si tienen dudas, sugerencias, también vamos a estar encantados de saber a qué personas les gustaría que invitemos aquí al podcast. Vamos a estarlos leyendo. Para los que no me conozcan, que empiezan a conocerme, sepan que yo me encanta estar al pendiente de las personas que me escriben a través de mis redes sociales, me encanta responder mensajes, me encanta orar por ustedes, entonces escríbanme con toda confianza que voy a estar al pendiente. Y pues muchísimas gracias. Estoy muy, muy, muy emocionada de retomar este podcast. Lo vamos a estar haciendo cada 15 días, así que esperen los episodios, porque se va a poner buenísimo. Nos vemos.